Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Esta noche nuevamente me acompaña Don Angustias y quisiera preguntarle cómo estás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, emocionado de ver qué nos depara este episodio. Estamos muy emocionados de igual manera porque hoy vamos a analizar una película muy interesante, muy chida y pues vamos a ver qué pasa. ¿Y qué te parece si empezamos con la primera narración que está a tu cargo? Y nuestra primera narración, antes de dar el título y todo, quisiera darle gracias a Don Tragedias, porque si no luego me anda echando un pleitazo. Tragedias, amigo, muchísimas gracias. Y pues nada, esta historia es totalmente verídica. Le tocó, como ya lo habíamos mencionado, él está en Argentina. Entonces le tocó vivir allá, le tocó conocer esta historia allá y esta historia se titula Sí existen. Y dice y suena más o menos así. Era el 2020. En aquel entonces las autoridades aún no dejaban salir a las calles, sino lo estrictamente necesario, por el motivo de la situación caótica. Solo podías salir a pasear a tu mascota. Yo vivía solo en la capital, estaba terminando mi universidad y dio la casualidad que quedé allí. Viajar a mi pueblo natal, donde mis padres, era difícil, así que me quedé allí mientras podía viajar. Yo nunca tuve mascota, pero mi vecino me prestaba su perro para poder salir un rato, así que en las tardes le ponía un collar al pobre Joker y a la calle. La verdad, habían pocas personas, pero el solo hecho de estar en la calle te daba una paz y tranquilidad. Así que nos turnábamos al pobre animal. En la mañana, la esposa al mediodía. Él en la mañana, la esposa al mediodía y yo en la tarde. Creo que el más feliz de todo esto era el perro. Saltaba y corría feliz. Una tarde la vi. A pesar del tapabocas, se le veían unos rasgos muy hermosos. Su porte era de una diosa. Así que como sin querer me le acerqué y empezamos a hablar. Más que todo aquello que estábamos viviendo de las muertes y todo eso, nos hicimos muy buenos amigos. Teníamos la rutina de que cada tarde nos veíamos. En una de estas nos quitamos el tapabocas y nos dimos un beso, aún con el riesgo de poder contagiarnos. En ese momento todo era incertidumbre, así que cada salida con el perro, así que a cada salida con el perro crecía más nuestro amor. Ella vivía a pocas calles de mi casa. Una vez me dijo que sería lindo visitarme. Le dije que sí, pero con tantas restricciones era difícil. Yo puedo visitarte de otra manera, me dijo, en un tono que me dio escalofríos. No sé el por qué, algo sonó terrorífico. No le presté mucha atención, pero por decir algo, le dije que sería maravilloso. Esa noche estaba en mi cama, pensando cuándo saldríamos de esto, y las autoridades hablaban de la situación. Los decesos se seguían contando por centenares en muchísimos países. Así que yo casi no veía noticias. No quería saber de eso tan terrible que estábamos viviendo. Pronto apagué la televisión y me dispuse a dormir. Ya estaba en ese punto que llaman duermevela, que estás más dormido que despierto, pero aún así eres consciente de lo que pasa a tu alrededor. Así que cuando escuché que la puerta principal se movió, no como cuando alguien intenta abrirlo, más bien como si alguien se hubiera apoyado en ella, algo bien extraño. En la ciudad había toque de queda. Nadie debía de estar en la calle. Escuché cuando ese mismo peso se descargó en la puerta de mi habitación. Me fui a poner de pie de inmediato. Solo podía pensar en un ladrón. Cuando me fui a sentar, vi una figura negra al lado de mi cama. Parecía ser una figura humana, pero algo difusa, como si fueran flamas de fuego, pero todo era gris, tirando a negro. Le fui a preguntar quién era y qué hacía en mi casa, cuando esto se fue sobre mi pecho, aprisionándome contra la cama. El peso era terrible, como si tuviera millones de kilos sobre mí. Dios mío, pensé, voy a morir. En ese momento no pensé en nada fuera de este mundo.
Pensé que me había contagiado de esa enfermedad y lo que veía eran solo pesadillas por los efectos de esta enfermedad. Claro, siempre decían que se te dificultaba respirar y eso era lo que estaba viviendo. Pero eso que estaba sobre mí era tan real, tan vivo, que llegué a pensar que era la muerte y que ya no tendría escapatoria. No sé decir a qué hora recuperé la normalidad y a qué horas me quedé dormido. Desperté a media mañana. Me sentía muy cansado. Esa tarde cuando fui a sacar el perro, arrastraba los pies. Allí la vi y recuperé un poco mi tranquilidad. Era una mujer en verdad bella. Hablamos un poco, nos besamos apasionadamente. La verdad, ya queríamos que lo nuestro pasara algo más íntimo. Así que se lo hice saber. Ella dijo que podía pasar muy pronto. Volvió a sonreír, con una sonrisa tan pícara, pero algo en ella irradiaba maldad. Pensé que solo eran sensaciones mías. Le dije que yo estaba loco porque pasara. No veía la oportunidad para poder estar con ella en la intimidad. La noche siguiente fue igual. Muy temprano me fui a la cama. Yo intentaba no dormir ni un solo minuto en el día, para no pasar la noche en vela, y a pesar de que esa mañana me había despertado tarde, me sentía muy cansado. Pronto me dormí, pero en mi sueño pude escuchar de nuevo los ruidos en ambas puertas. Eso que vino la noche anterior estaba allí. Me sentí asustado, igual que la primera vez. Traté de levantarme y a defenderme de aquel ataque, pero no me dio tiempo. En un momento estaba sobre mí, su peso y su olor. Sí, esa noche también pude sentir su olor, una colonia muy agradable, pero mezclada con un fuerte olor a tabaco. Lo hacían repugnante. Quise pelear, quise zafarme de esa opresión, pero era imposible. Cuando yo hacía fuerza, esto se hacía más fuerte, así que opté por estarme quieto. Aquello empezó a moverse como si tuviera una relación íntima. Dios santo, ¿qué estaba pasando? De un momento al otro, dio un grito de placer, como si hubiese llegado al clímax. Primera vez que escuchaba aquello. Más que un grito, se podía decir que era un bufido de un animal. Después de esto, se descargó sobre mí y se quedó quieto por completo. Quise pararme, pero su peso era terrible. Reaccioné y me quedé dormido. Al despertar, supe que yo también había tenido un orgasmo, pero la verdad, yo no sentí nada. Pensé que tanto encierro me estaba volviendo loco. Mi vecino y yo hablamos por el patio de ropas que eran contiguos. Una de esas y esta le conté lo que me estaba pasando. Siempre hablábamos los tres, también su esposa, pero mientras ésta fue a hacer algo a la cocina, le conté solo a él. Eso era cosa de hombres, pensé. Él me dijo muy tranquilo que era una bruja. ¿Qué bruja? Eso no existe, le respondí. Me aseguró que sí y que yo le había dado permiso de visitarme. En aquel momento todo tuvo sentido. Era ella. No había duda de que era ella. Yo sabía que era ella. Le dije ¿qué podía hacer para espantarla? Me dijo que según eso, ella en realidad me quería, así que con solo decirle que no quería saber más de ella, dejaría de visitarme. Le dije quién era y él se sorprendió. No podía ser que semejante escultura de mujer fuera una bruja. En son de broma me dijo que dejara que me siguiera visitando. Le dije que esto era algo serio. En la tarde fui a sacar el perro. Ya no se veía tan alegre de salir. Cuando la vi, se veía radiante y más bella que nunca. Hasta pensé en no decirle nada. ¿Cómo podía yo en este tiempo creer en brujas? Pero no podía echarme para atrás, pues si no era una bruja, nada perdería. Ella me fue a besar. Le dije que no quería saber de ella. Tampoco quería que me visitara. Yo deseaba con todo mi corazón que ella dijera que no sabía de qué hablaba, pero su silencio me hizo comprender que sí era ella y que entendía de qué hablaba. Bajó la cabeza y se fue en silencio. La verdad, quedé triste. Pero esto que me visitaba en la noche no era ella, era un ser maligno. Unos meses después pudimos salir con más tranquilidad, con todos los protocolos de bioseguridad, así que quise preguntar por ella. No se sabía mucho de ella. En el momento que dieron permiso para poder desplazarse, ella se fue junto a su madre. No eran de ahí y nunca más supe de ella.
Me quedé pensando muchísimo sobre que si las brujas tienen esa capacidad de acercarse de esa manera, no sé. Totalmente, las brujas pueden hacer eso y muchísimo más. O sea, yo no descartaría, sí. Recordemos que el mundo paranormal o sobrenatural o este mundo oculto nos esconde muchísimas cosas que nosotros no conocemos y que por más que se nos puedan parecer increíbles, pueden ser totalmente cierto. Y bueno, Me dio ajá. muchísimo miedo, por ejemplo, la parte donde dice, pues dile que ya no quieres saber de ella, ya, que ya bye. Yo dije, pero ¿qué tal si se venga la bruja? De hecho sí pudo haber sucedido eso, ¿eh? O sea, no es Sí, algo descabellado, no es una idea descabellada, pero pues para fortuna de este chico que me decía tragedias que era un conocido suyo, mm, yo le en tono de broma le decía, te pasó a ti, ¿verdad? Pero pues quién sabe. Pero después dije, no, él ya terminó la universidad, entonces pues no pudo haber sido él, pero qué bueno que este chico pudo tener la fortuna de haber salido, pues, ileso de esta situación. sí, claro, afortunadamente a lo mejor era una bruja que no tenía malas intenciones, así como pues hay todo tipo de entes que a lo mejor, hablando de otros temas, ¿no? Hay otros entes que unos tienen buenas intenciones, otras no, unos quieren ayudar, otros no, entonces pues es muy interesante. Muchísimas gracias a Don Tragedias por habernos compartido esa historia. ¿Y qué te parece si en este momento te comparto el dato paranormal de esta semana? Y dice así, cuando estás solo y de la nada se escucha un zumbido en tu oído, se dice que es porque un ser no terrenal quiere jugar contigo. ¿Tú qué dices? Que tiene muchísimo sentido, tendría muchísimo sentido porque a todos nos ha pasado este momento en el que estás tranquilamente haciendo tus cosas, ¿no? Cualquier situación, ¿no? Y de la nada empieza a sonar entonces, pues sí es complicado. Muchísima gente, al menos en mi pueblo, hay gente que dice, no, es que están hablando mal de ti. Es como ese dicho común, ¿no? O sea, están hablando mal de ti, por eso se escuchó el zumbido, pero a mí sí se me haría muy, pues, realmente muy cierto esta idea de que, ok, o sea, si están hablando de mí, o sea, ¿qué no este es el estornudo? Pero pues, Yo sabía que cuando te zumbaba el oído, alguien estaba pensando en ti o alguien estaba hablando mal de ti. Y pues tenía una conocida que me decía, pues si te zumba el oído, pues pues dile di groserías o algo así para que no, para que se le regrese a esa persona que está hablando mal de ti. Pero quién sabe, yo creo que cada quien, bueno, cada persona pues puede atribuirle un efecto distinto a otras. Pero bueno, ha llegado un momento muy interesante y que quiero compartir contigo y esta situación se llama pues el debate, el análisis que hacemos cada semana y en esta ocasión lo vamos a hacer con una película que se llama Grave Encounters o Fenómeno Siniestro. Y pues quisiera preguntarte, don Angustias, ¿qué te pareció? ¿Qué nos quieres platicar acerca de esta película que se quedó para analizar esta semana? bueno, la película de Fenómeno Siniestro es una película totalmente hollywoodense, no lo podemos negar, a pesar de que Ujú. no fue tan exhibida dentro de los cines, al menos en México, estuvo un poquito bloqueada, pero es una buena película que tiene una muy buena trama, una buena historia, ¿sí? Aquí hemos hablado muchísimo de investigaciones, paranormales, ir a visitar lugares, etcétera. Y básicamente la temática, una sinopsis de esta película, aviso de spoiler, sí, es esta, Sí. que van a un psiquiátrico, un hospital, van a hacer un recorrido, van a grabar todo esto, pero aquí pues puede ser que la mayoría sean escépticos. De hecho, pues como siempre lo he dicho, una de las primeras reglas que existen dentro
em, pues para poder hacer una cosa armoniosa y no molestar a los espíritus es no vayas fanfarroneando ni te vayas burlando de las cosas o del lugar. Ujú, Entonces, lo primero que hacen estos tipos es eso, se ponen a chacotear, pues básicamente es eso. Durante el día, un principal error que sería gravísimo en cualquier parte del mundo, ya sea en la vida real o no, es pedir que te encierren en un lugar como estos. O sea, porque en una parte el presentador dice, no, nos van a encerrar y todo, y es como de que, ok, pero no tiene sentido. Pero bueno, eh, la historia es totalmente cautivadora, o sea, sí te atrapa, sí te sigue. Hay muchísimos bugs dentro de la historia, porque es como de que, o sea, como que, cómo te dieron permiso de entrar para empezar? O sea, ¿cómo te dieron permiso de grabar en un lugar así? Después, este charlatán que llevan como vidente, es como de que, no, o sea, son de las primeras bases que yo digo, estas normas que no se deben de romper, pero bueno, luego de esto, pues toda la historia sigue caminando, están durante el día y están grabando planos secuenciales. Después ya viene la noche en donde hacen la verdadera investigación, entre comillas, y ocurren muchísimas cosas, pues que sí, o sea, sí puede parecer muy cierto. Em, a mí lo que la principal parte que me llama la atención es esta donde, o sea, están dentro de, encerrados dentro del mundo paranormal. Básicamente, así creo que le puedo llamar, ujú, porque, o sea, todo parece normal hasta cierto punto, algunas visiones, algunas recopilaciones, imágenes, actos de poltergeist, cosas así, y está chido, ¿no? O sea, lo que podría ser normal entre en cierta tipo, ¿no? De estas investigaciones, pero de la nada, pues, ¿sabes qué? Ya tenemos todo, ya nos vamos y, oye, ¿qué onda? Pues ya son las... esa parte yo creo que es donde viene donde pasa la transición, la tercera transición a la parte ya terrorífica como tal de la película es cuando dice, no, pues ya tenemos tantas cosas de todo esto, ¿a qué hora son? No, pues son tal hora y pues ya hay que irnos, ¿no? Y es como de que, ok, él dice que es tal hora, abajito está marcando el reloj, o sea, la secuencia del reloj, y es como de que, ok, son más de las 7 de la mañana y no hay luz, o sea, se ve como si fuera de madrugada. ujú. Entonces, eso como es donde el espectador o uno como espectador se queda uno como de que, y algo viene aquí. Pero bueno, ya continúa la historia, es donde empiezan a ocurrir hechos más trágicos, varias de las personas desaparecen dentro de este hospital. La persona que iba a llegar a abrirles para que salieran, no hay nada. Debo de recapitular un poco porque al inicio, cuando van a entrar a esta parte del hospital, hay una frase que en la puerta dice: "La muerte los espera", o "La muerte aguarda", o "La muerte viene", algo así, depende de la traducción de cada quien, ya sea coloquial, directa, más simple, bueno, eso depende de cada quien. Entonces, pues ya están ahí y pues, ¿qué onda? No viene, vamos a hablarle, pues no pueden hablar, no hay teléfono, no tienen señal. De repente, ya para esto, uno de los chicos que era de las cámaras desaparece totalmente, no lo encuentran. El grupo, si no me equivoco, al principio era de 5 o 6 personas, no recuerdo. Entonces, después ya nada más eran 5. em, y después, uno de los chicos dice: "Bueno, pues, no viene el que está recogiendo las cámaras, pues, yo lo voy a buscar", ¿no? Y resulta que este chico lo tiran desde una escalera, empiezan a ocurrir situaciones muy caóticas. Y, pues, nada, la historia sigue avanzando, sigue continuando, sigue, yendo todo esto. A mí la parte que me encanta son los efectos de cuando la chica voltea y hace su cara. Eh, eh, Sí, la parte donde siento que este ente, los empieza a corretear, este gigante como que no me llama muchísimo la atención.
se me hace demasiadamente falso, pero bueno, es un gran efecto. De ahí pues empiezan a desaparecer, de repente la parte donde ya me vuelve a atrapar la historia es donde ya despiertan, o sea, se quedan todos dormidos porque después de escaparon, que no sé qué, ya nada más que son hay tres personas o cuatro, ya no recuerdo, donde están en un cuartito y despiertan y tienen la pulsera como si Ah, hubieran sido ingresados al psiquiátrico y la chica tiene rasguñada totalmente la espalda, creo que tiene su nombre, entonces, eh, y de ahí pues el final es un poquito raro porque hablan sobre un doctor al principio que al principio había nombrado, entonces, pues sí es un poquito complicado, pero este final precisamente es el que abre la puerta para la secuela, sí, que después espero podamos analizar la secuela. Y pues nada, en conclusión, puedo decir que sí es una buena película. Obviamente, no para una persona que sea súper aficionada al mundo de lo paranormal, pero para una persona que le gusta todo esto del terror, pues sí, sí podría ser una buena película, ya que, por ejemplo, nuestra anfitriona que pues, pudo ver la película, pues quiere decir que no está tan fuerte. sí, no, yo creo que hay algunos puntos que no había como logrado cuajar, pero ahorita que dijiste que habían entrado al mundo paranormal dentro de ese hospital psiquiátrico, muchas cosas me hicieron clic. Por ejemplo, esta situación de que habían entrado por la entrada principal, bueno, entraron por la entrada principal, por la recepción, los encerraron. Y luego al querer forzar la entrada para salir de ese hospital, como que, pues, según resultaba que había un gran pasillo, ¿no? Entonces daban la vuelta y había un letrero que decía salida de emergencia, lo rompían y otro pasillo, ¿no? Entonces, eso me quiere dar a entender como que al cerrar la puerta, no sé qué pasó, que ya no estaban en el mundo racional, en el mundo, real, ¿no? Entonces, muchísimas cosas como que me dieron un clic. Y, por ejemplo, hubo una escena que tal vez no me llamó tanta la atención, pero después ya como que dije: "Ah, okey", que estaban grabando, creo que estaban en ese cuarto donde dices que estaban escondidos, y de repente se ven como muchas manos negras alrededor del cuarto, y tratan como de jalar y no sé qué. Y yo digo: "Ah, bueno", pero después me puse a pensar y dije: "Tal vez", o sea, dentro de mí yo digo: "Tal vez quisieron representar como estos portales, ¿no?, que se pueden abrir y que pueden, salir o entrar entes", y es muy interesante. Yo creo que esas serían como de las escenas que rescataría. Igual el final, porque yo creo que por lo que entendí, ese doctor, cirujano, creo que entendía que él experimentaba con ellos, ¿no? Con los pacientes psiquiátricos, y después se veía como un altar, ¿no? Como una mesita con velitas y todo. Entonces, pues ahí por eso yo entiendo que se daba una situación paranormal, porque pues si hubiera sido todo correctamente, yo creo que no pasaría nada, o quién sabe, a lo mejor, porque pues de todos modos en un hospital siempre se guardan muchas energías, ¿no? Y sí, también coincido contigo el efecto de la mujer que está parada en la de espaldas y que gira y se le ve su cara así extraña. También me gustó mucho ese efecto. Igual como se alzan las sillas o cómo bueno, la mesa, la silla de ruedas o cómo se abre la ventana, ¿no? Que es como un detonante de que pues algo ya paranormal estaba empezando a suceder. Yo creo que es una película pues llevadera, yo creo que sí. Hubo unos momentos que sí me hicieron saltar porque, pues, son inesperados, pero yo creo que sí, pues, es buena película, yo creo. Sí, totalmente. Es una película agradable, totalmente, pero obviamente, como digo, no es para un súper reaficionado al mundo del Mm, terror, porque ujú, no, o sea, encontrarías muchísimos bugs, como ya lo dije, ujú, y esos hoyos serían difíciles de llenar. Pero también para la gente que la vea necesita ver la secuencia, porque sí, la secuencia está un poquito, pues fuera de lugar. O sea, porque si nada más ves la parte uno no vas a entender por completo. Necesitas ver la segunda parte para entender totalmente la historia de Fenómeno Siniestro. Y pues nada, o sea, yo lo que puedo decir es una película, me agrada y pues ojalá
la gente pueda ver la segunda parte y nosotros podamos hacer nuestro review de esta segunda parte. Sí, estaría muy interesante y igual en estos episodios vamos a estar analizando una serie distinta de películas, entonces pues los invitamos a que nos escuchen. Pero, ¿qué te parece si pasamos a un momento que me gusta mucho y es muy interesante, que es la anécdota de Don Angustias? Y pues, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, en esta ocasión les voy a platicar sobre una anécdota de una persona que yo conozco que le tocó vivir dentro de un cementerio. Sí, o sea, tal y como suena, dentro de un cementerio. Ocurría el año de 1900, quién sabe. Esta persona fue mandada a trabajar a un pueblito muy, eh, pues, digámoslo, de muy bajos recursos, en donde no había hotel, ¿sí? Donde las pocas casas que había eran casas donde vivía la gente, ¿no? O sea, entonces le ofrecen quedarse dentro del cementerio. Había una como mini casita que era del guardia, del velador, pero pues que no había en ese momento, ya que pues el camposanto estaba casi deshabitado. Entonces, pues no había mucho que cuidar, ¿no? Esta persona acepta vivir ahí, pero por cuestiones de quién sabe qué, yo le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo fue vivir ahí? Y él me decía, pues es que, bueno, ella, porque es una mujer, me decía, pues es que era tranquilo, o sea, este, mm, básicamente yo nunca viví nada paranormal, nunca esto, nunca el otro. Incluso dice que en varias ocasiones le tocó, o sea, de donde ella dormía en el cuarto contiguo estaban los féretros con los cadáveres ahí metidos, ya listos para enterrar, y nunca le tocó nada. Eh, Sin embargo, dice que en varias ocasiones varias personas fueron a pasar la noche con esta señora, bueno, con esta mujer, principalmente amigas, porque la protagonista de nuestra anécdota sabía muy bien todo esto del tejido y que en esas épocas pues estaba muy presente. Digo, no, la televisión apenas existía, el radio era lo que más se escuchaba. Entonces, pues uno de los medios de desenvolvimiento era el tejido, la costura, todo esto. Entonces, pues se les hacía noche, se quedaban ahí a dormir y cuenta que varias personas le decían, este, oye, no, es que fíjate que en la noche escuché esto, fíjate que en la noche oí el otro, em, fíjate que tal cosa. Sino que una de las historias que dice que a ella le pegó muchísimo más es que en una ocasión estaba, que la noche estaba horrible, o sea, que estaba totalmente fea, y que pues ya pues dijeron, ¿sabes qué? Ya es tardísimo, está lloviendo horrible, no hay camiones, no hay pues quédate aquí a dormir, le dijo a la otra señora. La otra señora, bueno, manita, pues nos quedamos y la fregada y esto y el otro. Entonces, dice que la protagonista se queda dormida y pues nada, ¿no? Pasó la noche y al otro día despierta y la otra señora estaba sentada literalmente rezando, totalmente pálida y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué viste o qué? Y ya él dice que le contó la historia que empezó a ver muchísimas manos en los cristales, en las ventanas, en la puerta, que empezó a ver muchísimas manos que intentaban como que abrir, intentaban meterse y que en eso vio una silueta de un señor que incluso se lo describió, el señor era así, asado, todo esto y el otro, eh, que no, que las empezaba a ahuyentar, que las empezaba a correr a estas manos, a estas sombras, y que toda la noche pasó todo eso. Y pues la protagonista me contaba, dices que esa persona era mi padre. Por como me lo describió, esa persona era mi papá. Eh, Dice yo, a partir de ese momento dije, ¿sabes qué? No nos volvemos a quedar aquí.
aunque sea abajo de un árbol, yo me duermo, pero yo me voy de aquí, no puede ser posible. Eh, y dice, pues nada, esa fue la única vez que yo sentí terror de haber dormido en un panteón durante casi un año. Entonces, pues nada, ve, esa es la anécdota de este episodio. El vivir en un cementerio para esta persona era pues muy tranquilo, pero pues después de que le contaron esa historia se empezó a preguntar cuántas veces había pasado y pues nada, se sintió aliviada de que al menos su padre, que ya no pertenecía a este plano, pues lo hubiera defendido. Mm, Ay, sí, era lo que estaba pensando. Dije, a lo mejor, bueno, sí, cuando sabes que alguien vive en un cementerio, siempre te preguntas, ¿no? ¿Y qué has visto? ¿Qué te ha pasado? Y cosas así. Y se me hizo muy extraño que ella dijera, no, pues nada, ¿no? Nunca me ha pasado nada. Y digo, bueno, pues igual a lo mejor había algo protegiéndola. Justamente era lo que había sucedido. Yo creo que al invitar a esta persona, a esta otra persona que a lo mejor no estaba tan protegida, pues no sé, tuvo esta experiencia de haberlo vivido, de haberlo visto, y la mujer que nos platicas que normalmente vivía en un cementerio, pues nunca se había dado cuenta. Y claro, pues al momento que le platican y le coincide todo, ay, es muy normal que sí sienta muchísimo miedo, ¿no? Pero pues al menos todo ese tiempo que estuvo ahí viviendo, fue protegida y salvaguardada, o cómo se puede decir. Sí, protegida. Pero muchísimas gracias por habernos compartido esta anécdota. ¿Y qué te parece si nos platicas, nos dices qué continúa en este episodio? Y bueno, pues ya para terminar y haciendo la acotación de lo que mencionabas de la anécdota, pues sí, básicamente pues estuvo muy chido que pues fuera resguardada por este familiar, aunque sí, yo ni por error, me quedaría yo a dormir ahí, o sea, ni porque me No, dieran, yo tampoco. ni porque me dieran millones, o sea, jamás, jamás lo haría yo, o quién sabe, ¿no? Quién sabe, nunca digas nunca, ya lo dijo Eso sí. el enterrador, pero sí sería complicado, sí lo pensaría yo al menos demasiado, pero pues nada, ya para entrar a la recta final de este chulo y hermoso episodio, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien no la contará. Esta historia se llama En el cementerio. Crecí en un pequeño pueblo. En este cementerio, antes de empezar a subir, había una gran planicie. Esto era un terreno particular, pero su gran extensión y ubicación siempre se le alquilaba a los circos que llegaban al pueblo, a la Ciudad de Hierro o cualquiera de esas diversiones que pasaban por ahí. Tenía yo 16 años. En esta ocasión le tocó a la Ciudad de Hierro, así que así que 3 chicos y 3 chicas fuimos ahí. La pasamos de maravilla. Casi a la medianoche cerraron el lugar, sin saber qué hacer, pues la noche era joven, pero ya no teníamos dinero. Lo habíamos gastado en diversiones y comida. Una de las chicas ya quería irse a casa, pero las otras dos estaban animadas y los hombres más, por supuesto. Así que salió el tema de subir al cementerio. Yo debo confesar que, aunque decía que no me causaba temor, la realidad es que sí me daba miedo el cementerio, más que todo en las noches. Mucho más que queda bien retirado del casco urbano y estaba entre grandes árboles. Esto lo hacía más tenebroso aún. Estábamos en el debate de si subir o no, cuando la chica que estaba conmigo dijo, vamos, ¿o acaso son unos cobardes? Esta frase era la llave para cometer las mayores locuras. Nos fuimos al cementerio. Empezamos a subir en la carretera. Al lado y lado se leían los pasos del Calvario. Los árboles se veían más inmensos con la oscuridad. Yo estaba aterrado y la chica que estaba conmigo igual, ya que me apretaba fuerte el brazo y me pedía no soltarla. Hablábamos en voz baja, más por temor que porque nos escucharan. Ahí no había vigilante en las noches. Llegamos a la puerta donde rezaba una frase que todos conocíamos y habíamos leído, pero siempre en el día. A esta hora, pasada ya la medianoche, era tenebrosa y lúgubre.
no busques entre los muertos al que está vivo. La volví a leer como cada que iba al cementerio y sentí un escalofrío recorrer toda mi piel. Pasamos por debajo de la gran puerta. El espacio era bastante grande. Ya dentro del cementerio nos quedamos pensando, como sin saber qué hacer o cuál camino tomar, nos reíamos con temor. Así que una de las parejas tomó la iniciativa y tomamos camino hacia una pequeña capilla que había en medio del cementerio. La verdad no teníamos un objetivo específico, pero allí íbamos. La capilla era aterradora hasta en el día, ya que las paredes de esta eran bóvedas llenas de restos mortales. Yo no quería salir, pero no podía ser el cobarde que echara marcha atrás. Todos caminábamos a la par directo a la capilla. La noche era completamente oscura. Las nubes negras no permitirían ver la luna, ni siquiera una estrella. En un momento dado mi pareja se detuvo y soltó mi mano. Se la volví a tomar y le pregunté qué le pasaba. Me dijo en un tono de voz muy gutural. Lo atribuí a su temor. Tengo miedo, me dijo. Yo ya con su mano en mi mano, la sentí muy fría. Le dije, no temas, yo estoy contigo. La miré a la cara, a pesar de la oscuridad, y la vi muy pálida. En verdad estaba aterrada, pensé. Al llegar a la capilla, en el altar mayor había una gran vela. Su llama por el viento dio un reflejo que iluminó toda la capilla. Los chicos gritaron y huyeron. Hasta mi pareja se soltó de mi mano. En su huida dio un manotazo en mi pecho. Arrancó 2 botones de mi camisa y me arañó haciéndome daño. Yo les gritaba que solo era el fuego de la vela, pero la verdad es que en ese momento pude ver que no era solo el fuego y el viento. Frente a mí había una cara en medio de la noche, una cara de alguien desfigurada, con su piel acartonada y sus ojos llenos de odio. Me sonreía, pero con maldad me miraba con unos ojos impregnados de terror, algo que nunca antes vi. Era la... Esa cara no tenía cuerpo, hacía parte de la oscuridad. Sí, porque todo era oscuridad. La vela del altar mayor se había apagado. Yo escuchaba a mis amigos muy lejos, pero no podía verlos. Tal vez estaban fuera del cementerio. Me llamaban con insistencia, pero yo solo veía la oscuridad y aquella aterradora cara. Yo quise huir, pero una saliente en el suelo me hizo caer. Cuando caí, vi que aquella cara fue sobre mí. En aquel momento pude ver su cuerpo. Digo su cuerpo por tener una referencia. Era un pedazo de noche más oscuro. Ese era su cuerpo. No tenía brazos ni piernas, solo esa cara aterradora y oscuridad. Cuando se fue sobre mí y estuvo su cara a unos centímetros de mi cara, perdí el sentido. Lo que viví en esa madrugada a partir de ese momento no puedo asegurar qué tan real fue. Yo desperté en un mundo oscuro, donde no veía nada. Aquella oscuridad me llevaba por los aires, y digo aires porque me sentía flotar, pero no podía diferenciar dónde estaba. El vuelo era rápido, tan rápido que se sentía que me iba a marear. Cuando paraba o solo se reducía la velocidad, podía ver esa oscuridad, podía ver que esa oscuridad no era real, no era tal, eran calaveras, millones y millones de calaveras. Estas, a pesar de no tener ni ojos ni nariz ni boca, me miraban con odio. No sé cuánto tiempo viajé en esa oscuridad, cuando volví en mí, ya que ese día el sepultero me despertaba, dándome un gran sermón por estar ahí, que debía respetar a los muertos y no sé qué más. El pecho me dolía. Lo que pensé que solo era un simple rasguño, era en realidad una herida considerable, al parecer hecha por unas garras. Mi acompañante no tenía unas uñas así. Fui al pueblo, y aunque era aún muy temprano, fui donde uno de mis compañeros a reprocharles el haberme abandonado. A pesar de la hora se despertó, se alegró de verme. Lo que me contó me parece más asombrosa y aterradora aún de lo que yo había vivido. Me dijo que cuando llegamos a la capilla y la vela flameó su llama, e hizo ver más grandes las sombras, todos huyeron, pero cuando me escucharon gritar que solo era la vela, se devolvieron. Pero a pesar de que solo había pasado unos pocos segundos, cuando llegaron ahí ya no me encontraron. Me llamaban a gritos, pero ahí no había nadie. Yo había desaparecido por completo.
Ellos no podían entender cómo había huido tan rápido. Me buscaron por cosa de una hora, pero yo no estaba. Al ver mi pecho, me preguntó qué me había pasado. Le conté que mi compañera al huir me había arañado. Él se mostró sorprendido y me dijo que no podía ser ella, porque ella, antes de llegar a la capilla, se había soltado de mi mano y se había devuelto, porque tenía miedo. Ellos pensaron también en regresar, pero al verme con tanta audacia seguir para la capilla, no quisieron pasar por cobardes. Esta es mi historia. Es real. Yo fui quien la viví. Por eso no digo los nombres de las personas que me acompañaron aquella noche, para no irlos a molestar. Okey, pues nada, lo único que podemos decir es, siempre hay que tener respeto. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Todo lo que se pueda contar del mundo paranormal, aunque parezca demasiadamente increíble, es cierto. Sí, claro, yo también me quedo también con lo que decía que siempre se va a decir, por ejemplo, ay, que eres miedoso, que eres gallina, ¿por qué no te atreves? Y esas palabras como de reto, como de a ver quién es el más valiente aquí, a veces son las palabras que nos pueden llegar a meter en gravísimos problemas, ¿no? Entonces, pues tener muchísimo cuidado y sobre todo con lo que dices tú, pues muchísimo respeto, ¿no? Ok, pues este episodio ha llegado a su fin. Don Angustias, te agradezco por estar aquí conmigo grabando, igual a las personas que están escuchándonos y a Don Tragedias nuevamente por habernos compartido sus historias, sus anécdotas para narrarlas aquí. Son muy interesantes y muchísimas gracias. Entonces, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.